Bueno, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, Buen día, profe. Le hago una pregunta Buen de tipo técnica, ¿eh? Ustedes que son más avesados en la tecnología, ¿cuál de los sistemas le es más práctico? ¿El Zoom o el sistema de, de Meet o Jit, cualquiera de esos sistemas? El Para MIT, mí, profe. El El MIT. MIT. El MIT. El Meet porque no se corta, Y puede entrar la gente. Y porque no hay que instalar tampoco los que usan celular. ¿eh? Además, Exactamente. no es necesario que usted nos acepte de vuelta, por la base si nos desconecta al internet o algo así. Claro, exactamente, exacto. Ustedes pueden entrar de vuelta después de la primera vez, pueden entrar. Bueno, El MIT es bullying, el Zoom es como poner un código y es todo, viste, un lío, por decirlo así. sí, bastante más complejo, ¿eh? Sí, porque ayer estábamos hablando con otros profesores, ese problema, digamos. El Zoom se corta. Ustedes saben que el Zoom, o es el Zoom de uno que se paga, eso es así, o tiene que ser el de la universidad, que es tan complicado conseguir porque somos millones de profesores dando clase y no siempre hay la suficiente cantidad de salas para ese sistema, ¿eh? Ese es el problema. Entonces se torna muy complicado tener que solicitar y después que te lo otorguen, ¿eh? Ese es otro tema, ¿eh? Así que bueno. En el día de ayer estábamos viendo la zona andina, algunas sociedades, algunos desarrollos regionales, este, que van a entrar en el parcial, ¿eh? Otra cosa, antes que me olvide, el parcial del jueves que viene, el tiempo va a ser el mismo, por la sala, el aula virtual, como le quieran llamar, va a ser el examen, va a entrar hasta lo que veamos en esta clase, así que no se preocupen. La profesora subió casi todo el material, salvo un texto, que es el que estábamos usando, que yo me parece que lo voy a sustituir por otro, porque se le está tornando difícil a la profesora subir el material, es muy pesado. Estábamos viendo a ver Profe, de qué manera. Sí, ¿hasta qué fecha bien entra los temas al parcial? Porque la clase, no sé, hace una semana o dos atrás dijo que era hasta esa semana. ¿O entra lo de ayer también? no, entra lo de hoy. Entra hasta hoy, hasta lo que demos hoy. No. Y entran los dos prácticos, pues la profesora me aclaró, ¿eh? Los dos prácticos ustedes ya lo desarrollaron, el de intercambio y el de sociedad, así que eso entran ambos, ¿eh? Yo pensé que todavía no lo habían terminado al segundo, al cuarto, digamos, ¿eh? Bueno. No sé, alguna otra cosa que quieran preguntar antes de que comencemos la clase sobre el parcial. ¿En qué punto de la unidad 4 estamos? Y ahora estamos viendo desarrollos regionales. No tengo presente acá el programa, pero el programa es medio elástico, digamos. Entonces nosotros vamos vimos domesticación de plantas y animales, eso creo que entró en el último parcial. Ahora, No, no, eso no. eso entra en En eso este. entra en sí, sí. En el último llegamos hasta poblamiento, fuente, conceptos, etcétera, y ahí quedamos. Bueno, ahora en esto va a entrar domesticación de plantas y animales, primeros desarrollos, centros ceremoniales, cultura madre, etcétera. En la zona andina vamos a ver Olmeca, Teotihuacán, Caminalcuyú, toda esa parte que fuimos viendo, mayas, etcétera. Eso el material está porque yo anoche dispé un poquito, por eso conversamos con las otras dos profes,
Así que todo ese material está. Falta solamente algo de la zona andina, que ya les digo es un texto de David, que se le estaba tornando complicado, no sé por qué es tan pesado para subirlo. Estaba buscando un sistema que hay, no sé cómo se llama, que es comprimir el material, digamos, para que se pueda subir. Así que hasta ahí llega hasta lo que veamos hoy, ¿eh? Ayer vimos ¿Y de zona andina qué entra, profe? No, disculpe, no me zona quedó andina, claro. tenemos Leo, Ya vine a aguantar. bueno, Chavín de Guantar, centros ceremoniales, todo lo que vimos que está en el material, está en el texto de Millones, ahí es el mejor parámetro para que ustedes se guíen. Y vamos a ver hasta Wari. Ahí nos quedamos, ¿eh? No vamos a avanzar más. Entonces, Profe, por las dudas nos entra nada sobre los incas, ya que en el trabajo práctico número 3 nos hicieron leer un libro sobre ellos. claro, pero era sobre sociedad, ¿te acordás? Ujú. Sí, sí, profe. Sobre el alio. Sí, bueno, eso entra, ¿eh? Sociedad, porque nosotros lo que hacemos es una parte, no siempre vamos en paralelo con los trabajos prácticos. Por ahí alguna cosa se retrasa o qué sé yo, entonces no siempre vamos en paralelo, digamos. Así que tienen que pensar que solamente los trabajos prácticos, obviamente se le va a preguntar eso. No se va a preguntar nada, otra cosa rara. Después vamos a ver incas, no se preocupen, pero solamente se le va a preguntar lo que se desarrolló en el trabajo práctico, ¿eh? Quédense tranquilo que hasta Profe, ahora no somos malditos, ¿eh? una última consulta. Sí. El texto de Davis que usted, de Davis, Dave, no sé cómo se pronuncia, que usted mencionó que no lo subieron todavía, es el de los antiguos reinos del Perú. Exactamente. ¿Vos lo Gracias. tenés? Sí, Sí, ese. lo tengo en un dossier viejo. Bien, perfecto, no hay problema. También otra aclaración para aquellas personas que por ahí preguntan. Eh, aquellos que tienen el dossier viejo, no importa, los temas que están ahí también se usan, ¿eh? ¿Está? Los textos que están ahí seguimos usando. Entonces, vamos a ver Moche, Tiwanaku y Wari, y ahí nos quedamos, ¿eh? Para no confundirlo. Yo hoy le voy a subir en la parte de avisos, le voy a subir, y le voy a subir acá por el grupo también, porque así más, me parece que por el grupo es mejor, ¿eh? Unas guías de lectura para que ustedes tengan un poco en cuenta el texto de Millones. Es la guía bastante dinámica para que ustedes tengan todas las cosas que fuimos viendo, ¿eh? Y el texto de Lumbreras también que vimos, eso se los voy a subir hoy para que ustedes lo tengan y lo puedan cotejar, ¿eh? Si alguna cosa no se acuerdan, etcétera, ¿eh? Así que ahí va a estar todo ese material. Eso se lo voy a subir acá por el teléfono, es mejor porque me parece más práctico, ¿eh? A esa guía de lectura sobre el texto de Millones, obviamente después usted, ahí todavía no está la parte de Moche, Tiwanaku y Wari, ¿eh? Sino está hasta Chavín, toda la cuestión de qué son los centros ceremoniales, cómo se organizan, etcétera, todo ese tipo de cosas, cómo se conforman los grupos, etcétera. Todo eso hasta Chavín inclusive, ¿eh? De zona andina. ¿Alguna otra pregunta antes que comencemos la clase? Parece que no, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, antes del final, como siempre, nos quedan algunos minutitos, nos ponemos en onda ahí, alguno consulta alguna cosa que les falte. Nosotros habíamos hablado ayer un poco de que en la zona del Perú se hace como un juego, ¿eh? Vamos de la zona alta, de la costa en principio, después vamos a la zona alta, después volvemos
a la costa de vuelta y después vamos a ir de vuelta a la zona alta. Es un juego bastante interesante de cómo se organizan las sociedades, los grupos y lo que nosotros después llamamos desarrollos regionales, ¿eh? Y porque entra todo un poco el juego de cómo hay distintos elementos que entran a jugar en la organización de estos estados. De estos estados que la cuestión de estado, como la conocemos hoy, la tenemos que poner entrecomillado, ¿eh? Wadi habíamos dicho que era un desarrollo importante, un centro ceremonial, un centro de intercambio. Básicamente su importancia estaba en ser un centro ceremonial que de alguna manera se constituyó, podríamos decir también entre comillas, en un centro urbano, etcétera. No de las dimensiones previstas en Teotihuacán, pero sí un desarrollo importante. Es considerado la cultura madre también, como fue el caso de los olmecas en la zona de Mesoamérica. Ustedes también tienen que hacer como ese juego de relacionamiento entre lo que pasa en una zona o región y lo que pasa en la otra región, o las grandes regiones o áreas en la cual se divide el estudio de los del poblamiento y después de los sucesivos desarrollos que lleva a cabo el hombre en América. Disculpe, profe, ¿quiénes serían, por así decirlo, los olmecas de la zona andina? Sería Chavín, los olmecas, entre comillas, los olmecas de nuestra zona serían Chavín, porque es el equiparativo, digamos, ¿eh? Ese sería como el Chavín de la zona andina, para que ustedes se guíen, ¿eh? Más o menos sucede en la misma época también, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablábamos de la zona de Olmecas? Se sucede entre el 1500, más o menos 1200, depende de los hallazgos o los restos, hasta casi el año 300 antes de Cristo, ¿eh? Más o menos eso es lo que en algunos casos llega un poquito, sobre todo en el último desarrollo, hasta los primeros siglos de la era cristiana, y ahí se termina, porque va a dar paso a otro desarrollo que le va a suceder. Esto es bastante común en estas sociedades, ¿eh? Ahora, cuando Chavín entra en crisis y va a encontrar competidores, etcétera, como sucede en estas sociedades, competimos por los recursos y competimos también en el aspecto social, competimos porque yo le había dicho ayer que es un elemento básico en estas sociedades que permea todas ellas, ya sean de la costa o ya sea de la zona de la sierra, que es la cuestión religiosa, ¿eh? Aunque estas, por eso es que es tan difícil o tan complejo en el caso de América hablar de Estado en los términos que utilizamos los occidentales, porque en algún sentido por ahí no tiene nada que ver. El Estado en el concepto occidental, ¿cuál sería? Cuando hablamos de Estado, ¿a qué nos referimos? A la suma de territorio y gobierno, población y gobierno. Exactamente, a la suma de elementos, territorio, población, la organización jurídica, etcétera. Ahora bien, esa organización jurídica, que es la que le va a dar plafón al Estado, ¿en qué contexto se desarrolla? ¿Se desarrolla en el mismo contexto que estos pueblos o estas organizaciones paraestatales? No, porque cuando hablamos de Estado entra a jugar el elemento secular, o sea, la separación
de los elementos que en estas sociedades confluyen. Nosotros hablamos de Estado en un concepto secular. O sea, la religión no es que está dentro de la organización del Estado. No está dentro de la organización del Estado. Aunque todas las sociedades nuestras están permeadas por el aspecto religioso también, ¿eh? No es que no lo está. Pero el Estado se secularizó. Ese Estado del cual nosotros hablamos en el concepto occidental es un Estado secular, donde actúa la autoridad civil. Esos son los elementos. Y acá nosotros nos damos cuenta que en estas distintas organizaciones sociales no es así. El Estado juega, ese Estado, entre comillas, embrionario, entra a jugar con el elemento religioso que la permea profundamente. Y en el cual, en las primeras sociedades que vimos, incluida Chavín, ¿cuál es el elemento importante? La religión. La religión, exactamente. El elemento religioso es, y el sacerdote va a ser el que va a ser puente entre lo divino y lo humano. Ese va a ser el juego. Ahora bien, cuando ya hablamos de estos otros desarrollos como Moche, Tiwanaku o Wari, que vamos a ver, ¿sigue actuando el elemento religioso o no? Sí, sigue. El elemento religioso sigue jugando un papel importante. Pero ¿cómo va a ser la una relación? consulta. Sí, Adriano. Discúlpeme que lo interrumpa, pero cuando hablamos de Estado teocrático, ¿a qué nos referimos en realidad? Justamente, el Estado teocrático es donde la religión está metida dentro del Estado. Por eso es la diferencia con el Estado secular que tenemos nosotros hoy, que muchas veces nosotros hacemos la comparativa mal, porque algunas veces los conceptos que se usan son unos conceptos que son occidentales y que no siempre se adecúan a la realidad nuestra. Pero está bien si decimos que los dos son estados, solamente que uno es teocrático, o sea, se basa en la religión, y el otro está dividido, Estado e Iglesia. Así está bien. Disculpe, profe, pero el Estado teocrático no es el Estado que sostiene su poder mediante la religión. O sea, que basa, por ejemplo, la autoridad del rey bajada por parte de Dios, por ejemplo, en su momento. Exactamente. O gobernado por el Papa, etc. No necesariamente. El Papa la situación del Papa es un caso aparte. No lo vamos a poner como parámetro de comparación. Cuando nosotros hablamos del Estado teocrático es cuando la religión está dentro del Estado. Eso que vos decías, Andrés, la religión está dentro del Estado. O sea, no está separada. No hay separación de esferas. O sea, profesor, sí. O sea que indiferentemente de la configuración que adopte el Estado, siempre que la religión esté relacionada con las actividades del mismo, se lo puede considerar Estado teocrático. Es un Estado teocrático. Sí. Fíjense, ahí recién pusieron un ejemplo actual, pero que no difiere, ¿eh? Irán es un Estado teocrático. Porque si bien tiene en la forma, en la fachada, un presidente y un primer ministro, quien mueve los hilos del Estado no es ni el presidente ni el primer ministro. Es el jefe de la religión islámica, en ese caso chiita. Ese es el que maneja la jugada. O sea que el Estado es teocrático, aunque tiene la forma o apariencia de un Estado occidental como el nuestro, ¿eh? No difiere en la formación. Tiene un parlamento, tiene un primer ministro, bla, bla, toda esa historia. Pero de última, las decisiones cruciales, más complejas, del Estado de Irán, las asume el ayatolá, ¿eh? O sea que es un Estado teocrático. La religión juega dentro del sistema.
caso nuestro, el nuestro es un estado secular. Aunque eso no implica que muchas veces la religión tiene un peso importante, ¿eh? No vamos a decir que no, ¿eh? Pero no está gobernando desde la perspectiva muchas veces de las religiones, porque si no, no habría algunas leyes particularmente controversiales. Exacto, ahí está la diferencia. En cambio, nosotros cuando hablamos de estos estados, todos ellos, la religión juega un papel importante. Y como decía, creo que Carlos Federico, en el caso de los primeros centros ceremoniales, después Chavín, etcétera, ahí hay una particularidad. Ese estado es teocrático totalmente, porque la relación, la élite gobernante son los sacerdotes, quienes hacen de puente entre los fieles y Dios, los sacerdotes. No hay intermediario, no hay otro intermediario. Ahora, en estos otros estados que nosotros estamos viendo, la religión sigue jugando un papel importante, totalmente. Pero ya no son del mismo modelo anterior. ¿Por qué? Porque ¿quién va a gobernar Moche, dijimos? O Tiwanaku. ¿Gobiernan los sacerdotes? ¿O gobiernan otros? Gobiernan otros. Entonces, por lo tanto, la religión sigue siendo el elemento fundamental de esta sociedad. Pero ya no son estados teocráticos en el sentido clásico. ¿Por qué? Porque entran a jugar otros jugadores. Nosotros vimos que en la zona maya hay reyes, reyesuelos. Y acá estamos hablando de la zona andina, tenemos un sistema de sociedades de jefatura. Ahora bien, el que conduce es un sacerdote y no siempre. No siempre. Por eso digo, la religión sigue jugando un papel fundamental en estas sociedades, pero aún así no es un estado teocrático en el sentido clásico, como si es el caso de Chavín, como si es el caso de los Olmeca, de Teotihuacán, la clase sacerdotal en la que corta la cinta. Nosotros vimos Tula no es así, que es la otra ciudad-estado. Ahí entramos en lo que se llama la etapa militarista de estas sociedades. Que sus jugadores en paralelo en la zona andina, ¿cuáles serán? Si hablamos de Tula, Caminancuyú, etcétera, que son ciudades en el periodo militarista, Tikal también, van a suceder a Teotihuacán cuando entra en crisis y se van a convertir en desarrollos regionales importantes y son todos ciudades-estados que tienen reyes y que van a tener confrontaciones, que va a ser una época de pelea, de lucha bastante importante. Por eso se llama etapa militarista. Ahora, ¿quiénes son los que gobiernan esas sociedades? Los reyes. O la élite gobernante, representada en un rey. Ahora bien, ¿esos reyes siempre están investidos de poder divino? No. Pero sí gobiernan también en nombre de Dios. Fíjense qué cosa interesante. Son como una autoridad civil, pero que gobierna de otra manera. Aunque ellos presumen que guardan relación con la divinidad. ¿Eh? Y eso nosotros lo vamos a ver reflejado cuando desarrollemos incas, que no entran en el parcial, que el sujeto emperador, en el caso de los incas, efectivamente es un estado centralizado en la figura del inca, que es el hijo del sol. ¿Quién es el sol? Es Dios. Y el inca es su hijo. Y la mujer de él, que va a ser su hermana, ¿saben que ellos se casan para preservar la pureza de la sangre? El primer matrimonio del inca es con su hermana, con una de sus hermanas. Su hermana mayor en realidad.
Así que miren cómo juega la cosa, ¿eh? En ese caso, esa es una sociedad fuertemente donde está implicado el elemento religioso, es un verdadero Estado, porque como dijo una compañera ahí, entra a jugar los territorios, la población y la estructura. Es un verdadero Estado porque ejerce un fuerte control sobre un territorio extenso. No podemos decir exactamente lo mismo en su similar o su paralelo, que es la sociedad azteca, porque la sociedad azteca, mal llamado imperio, no es exactamente un imperio. Es otra cosa, es una federación, una confederación de estados, si ustedes quieren, donde los aztecas ejercen un cierto control, pero no total, porque si no, no viviría teniendo guerras permanentes. Para dominar a los que se le insubordinan, digamos, ¿eh? Cuando los españoles llegan a Mesoamérica, ustedes saben que los aztecas están en guerra con un pueblo que se llaman los Tlaxcala, ¿eh? Tlaxcala era una república, una ciudad muy importante, muy rica, que era también de alguna manera una rival de Tenochtitlán, ¿eh? Y va a estar en guerra con esa sociedad, que esa sociedad se va a liar rápidamente con los españoles para sacárselo de encima a los aztecas, ¿eh? Aunque después se van a pegar un clavo, pero bueno, nadie sabe esa situación, ¿eh? Hasta que le pasa, ¿eh? Así que en todos estos desarrollos que estamos hablando, en realidad no podemos hablar de un verdadero Estado, porque el control que ejercen de manera política, que sería la palabra justa, es un dominio muy temporal en muchos casos, no es un dominio efectivo y permanente, porque si no tendrían que permanentemente tener un ejército, etcétera, y generalmente los ejércitos los tienen para luchar, pero no de manera permanente, porque no podemos, ustedes saben que el ejército demanda recursos, ¿eh? Si no tenemos recursos, ¿cómo vamos a tener ejército, eh? Bueno, entonces vimos Chavín, después vimos el desarrollo de los moches. Los moches es un desarrollo regional importante a la caída o la decadencia, porque no cae nunca, durante mucho tiempo va a permear todavía el estado de Chavín, pero sin la importancia que tenía. Vamos a tener desarrollos en la costa, que es el desarrollo regional de Moche, que se va a desarrollar en una serie de valles costeros en la zona norte, que va a tener un poder bastante importante sobre un vasto territorio, pero es un poder más nominal que real. Va a tener más bien una amplia influencia cultural, ¿sí? Sobre todo por su cerámica, ¿eh? Muy rica, van a trabajar muchos metales, decía un compañero ayer, sobre todo los metales preciosos, y eso se puede percibir cuando se descubre la famosa tumba del señor de Zipán, que se encuentra en uno de los valles. La construcción es más endeble, diría yo, que las grandes construcciones de la zona alta, por el material que se utiliza. Tenemos grandes, en el caso de Moche tiene dos enormes plataformas, podríamos llamar no podríamos decir que son templos, porque en realidad son plataformas enormes, una es la Huaca del Sol, la otra es la Huaca de la Luna, están unidas por una enorme como una senda o avenida. Y fíjense, más o menos todos estos pueblos llevan a cabo algunas tareas similares. ¿Qué importante desarrollo que ya hemos tratado? Tiene una unión entre el templo del sol y de la luna a través de una enorme calzada. Que nosotros vimos ya. En la zona de Mesoamérica, que une el templo del sol y de la luna a través de una enorme calzada.
Acá en Moche no tiene un templo, pero sí tiene una enorme Teotihuacán. plataforma. Teotihuacán. Fíjate cómo los desarrollos tienen parecidos. Y Teotihuacán, ¿en qué época se desarrolla? En la misma de Moche, ¿eh? En la misma de Moche, ¿eh? Y más o menos, bueno, sobrevive un poco más. Teotihuacán dijimos que entra en crisis y tiende a desaparecer más o menos cerca del año 700, comienza a entrar en crisis, y en el 800 va a desaparecer, ¿eh? Bueno, y cuando hablamos de Moche, se da en el 200 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo, ¿eh? Cuando también se ve afectada por una serie de efectos climáticos que van a producir su destrucción. No va a desaparecer totalmente su influencia, pero sí va a desaparecer como estado, entre comillas, estado importante y desarrollo importante. Y después, dijimos también ayer que teníamos el desarrollo otro desarrollo regional importante en la zona de la costa. ¿Cuál será ese que era famoso porque vemos desde el cielo todo, ¿eh? Las líneas de Nazca. Exactamente, el desarrollo regional Nazca, el grupo se llama Nazca en realidad, pero en realidad el lugar, el centro importante, no se va a llamar Nazca, ¿eh? Bueno, hoy sí, en Perú hay una ciudad que se llama Nazca, ¿eh? En el Perú se llama en realidad Nazca, ¿eh? Nosotros vamos a tener, en realidad se llama Paracas el lugar, ¿eh? Ese es el centro importante. Y Cahuachi, ¿eh? Esos van a ser los centros importantes. En realidad el grupo se llama Nazca, pero como los otros se llaman Inca, los otros se llaman Chimu, etcétera, Huari, pero este centro importante va a ser Paracas, ¿eh? También en la zona de la costa. También, como dijimos, estas sociedades, en la sociedad de Chavín, ¿cómo era la sociedad? Tenía una cierta diferenciación social, ¿no es cierto? Pero ¿cómo era esa diferenciación? ¿Había mucha, muy extrema o no? ¿A ustedes qué les parece? Hay una diferenciación social de ellos entre la clase sacerdotal y el campesinado. Esa solamente es la diferencia, ¿eh? Ahora bien, en estas otras sociedades que se están formando como Moche, como Tiwanaku o como Huari, vamos a ver, va a haber una diferenciación social mucho más pronunciada o mucho más importante, ¿eh? Va a haber una diferenciación más importante porque van a entrar a jugar otros jugadores. ¿Cuáles serán los otros jugadores que también son importantes en este? Tenemos los sacerdotes, tenemos el campesinado y tenemos ¿qué más? Los comerciantes. Los comerciantes. No, ¿cómo dijiste, Andrés? Espera. Yo y Flor dijimos comerciantes, no me acuerdo quién dijo artesanos por ahí. Artesanos. Y también los comerciantes. Pero obviamente entre los moches, la clase, diríamos hoy, un tanto privilegiada, además de la élite, es la de los artesanos o ceramistas. Porque esos van a producir, van a producir, valga la redundancia, productos con valor agregado, ¿eh? Son finas ornamentaciones, policromadas en muchos casos, tiene bajos relieves, tiene
tienen pinturas, etcétera. Entonces esos productos ellos los van a comercializar. Y por supuesto tienen mayor valor agregado que la agricultura, digamos, ¿eh? No nos tenemos que olvidar eso. Entonces ellos se van a dedicarse a hacer ceramistas y importantes. Como había sostenido vos ayer, van a trabajar mucho los metales, en este caso. Después vamos a ver el otro grupo, que vamos a repasar sobre lo que vimos del otro grupo, que ese se va a destacar en la parte de la Tiwanaku. Se va a destacar en qué cosa. Va a tener agricultura, pero su fuerte va a ¿En estar la ¿dónde? pesca? Y la pesca es importante, pero hay otra actividad más importante para ellos. ¿Cuál es? Estamos hablando de Tiwanaku, está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, hace mucho frío. La cría de la ganadería. Exactamente, va a ser una sociedad agroganadera, a lo que le va a agregar por su situación privilegiada, etcétera, pero en este caso nomás, excepcional, de la pesca, porque tiene un espejo de agua enorme, ¿eh? Tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados. Comparten dos países, así que imagínense lo grande que es. Ahí vamos a entrar a jugar con otro jugador que también va a ser un desarrollo regional importante, pero en la zona alta. Entonces tenemos los Moche en la costa, un poco más al sur tenemos Nazca, y al mismo tiempo tenemos Tiwanaku en la zona alta. Fíjense cómo se van desarrollando los desarrollos, los llamados desarrollos regionales, que son muy importantes en la zona andina, en distintos nichos ecológicos. Esa es una cosa que tienen que tener ustedes muy presente. Después vamos a darnos ahora Chimu también, que es una suerte de un principio de desarrollo imperial. Ahora bien, todos estos desarrollos que hablamos, Moche se desarrollan distintos valles, etcétera. Paracas también, en la zona de costa. Van a ser sociedades de jefatura, más que un estado. Bueno, más que un estado. Le pido disculpas porque hay mucho ruido, porque están haciendo una obra acá arriba de mi edificio, pero bueno, no lo puedo evitar eso. Entonces, esto va más que un estado en sí mismo, son sociedades de jefatura, muchas de las cuales tienen un jefe o un líder. Y vamos a tener el principio de la organización de qué cosa en las sociedades. Porque acá tenemos los gérmenes, ustedes que viven en sociedad andina. ¿Cómo se llama la organización social de ellos? Son ¿El ayu? andinas. El ayu, ¿eh? Acá se van presentando los gérmenes del ayu, ¿eh? De lo que va a ser esa organización. Y sobre todo, también percibimos en todas estas sociedades, ayer ustedes lo manifestaban, un elemento importante a la hora del desarrollo de toda esta regional, de todos estos desarrollos regionales, en lo que se refiere a la tributación, ¿eh? Ellos tributaban de dos formas, ¿no es cierto? En la forma de recursos o en la forma de trabajo, ¿eh? Ustedes hablaban ayer del trabajo colaborativo, ¿eh? Estas sociedades necesitan del trabajo colaborativo porque si no, no pueden hacer las grandes obras públicas, en la cual se van rotando los grupos que trabajan. Eso lo pudimos ver cuando ayer yo les manifestaba que en las grandes plataformas de ladrillo de adobe que tiene Moche, tiene así como marcas
en el tipo de ladrillo, que significa el tipo de grupo que trabajó ahí. Entonces un grupo tiene una identificación, esa es la palabra, y el otro grupo tiene otro tipo de identificación. Ahora bien, en el caso de Tiwanaku, también es un gran desarrollo regional, importante, va a tener un cierto dominio durante un tiempo sobre una zona importante, de la altura sobre todo. Va a ser un desarrollo agroganadero importante. También va a trabajar los metales, igual que la zona de Moche, va a tener un artesanato importante, va a tener un centro ceremonial importante que va a tener una gran influencia durante bastante tiempo. Son Pucara y Tiwanaku, sobre todo Tiwanaku va a adquirir el rango de ciudad, va a tener una enorme influencia y durante su influencia se van a tener grandes construcciones, enormes construcciones. Tiene una enorme puerta, la Puerta del Sol, tiene templos y estructuras muy importantes que hasta el día de hoy nos han sobrevivido. Ahí ustedes se notan la diferencia en la construcción de Mochi, hecho en la zona de la costa, en ladrillos de adobe. O sea, a la actualidad de hoy llegaron muy pocos vestigios de eso, salvo los grandes descubrimientos del señor de Zipán, etcétera. Hay pocos vestigios por el tipo de materiales que ellos utilizan a la hora de llevar a cabo su construcción. En el caso de Tiwanaku no, porque se desarrolla en la zona alta, se trabaja la piedra. Tiwanaku y Pucara están en extremos opuestos, pero están sobre el lago Titicaca, ambas. Tiwanaku llegó a tener más de 30.000 habitantes, tiene una extensión poblada de más de 6 kilómetros cuadrados, se denota por la construcción o los restos que nos han quedado, que tiene como un centro administrativo, también tiene un centro de almacenamiento importante, se desarrolla casi hasta el año 1000 después de Cristo, tiene varias fases o etapas, también tiene templos de grandes construcciones, templetes semisurgentes, plazas, que ellos generalmente las plazas son como ondas, fin de llevar a cabo sus ritos o celebraciones, digamos. También trabajan los metales, y en la agricultura ellos son fuertes en qué cosa, que habíamos dicho ayer. Estamos hablando de zona alta, hace frío. La papa, los tubérculos. Los tubérculos, exactamente. Ellos van a alcanzar a domesticar más de 400 tubérculos. A diferencia de Moche, no se percibe que Tiwanaku haya sido un estado guerrero, sobre todo por la cerámica, por los adornos en los templos, etcétera. No se denota que haya sido una sociedad guerrera, todo lo contrario. Y es una sociedad que sobre todo va a ser importante en el terreno religioso, pero también en el terreno comercial. Va a estar en una zona importante de intercambio, queda a mitad de camino de muchos lugares, tiene una zona privilegiada, está cerca de un lago, etcétera. Las grandes caravanas de ganaderas que llevan las llamas van a transportar sus productos. No tenemos que olvidar que es la única sociedad que dispone de transporte de animales. Después vamos a entrar en el desarrollo de Wari. Wari es un
desarrollo que se va a dar entre el año 600 y el año 1000 después de Cristo. Va a comenzar en la misma época que Tiwanaku está en su máximo apogeo. Dijimos que Tiwanaku es más un desarrollo religioso y cultural y económico que militar o político. También, al mismo tiempo que Tiwanaku está en la zona del límite entre Perú y Bolivia, en la zona de Ayacucho es zona de sierra, es donde se peleó una de las batallas que definieron la independencia, Junín y Ayacucho. En las planicies de Ayacucho, en la zona del centro-sur de los Andes centrales, va a haber un nuevo centro que se va a constituir de alguna manera en un estado, que podríamos decir estado siempre entrecomillados, cuyo centro más importante va a ser Huari, cerca de la actual ciudad de Ayacucho, en Perú. Está en la región del Valle de Huamanga. Se constituye como un centro ceremonial, pero también un centro urbano, importante para la época, tal vez el centro ceremonial y urbano más importante, en 25.000 habitantes. Llegó a ocupar una superficie bastante importante, más de 15 kilómetros cuadrados. Tenía grandes recintos ceremoniales que incluían templos, palacios, y como habíamos visto en los otros grupos, ellos tienen, para la clase dirigencial, ayer habíamos visto, ellos tienen los templos, los palacios, y tienen, ¿qué otra cosa dentro de la ciudad? Que, por cierto, nosotros como sociedades occidentales, cuando llegamos a América, teníamos la misma costumbre, Hoy no la tenemos. ¿Qué se tenía en la sociedad, tenían estas sociedades ahí? Justamente la diferenciación social la hacen ahí. Cementerio diferenciado. Exactamente, las cámaras sepulcrales, donde se entierran los muertos, es lo que hace la diferencia. Ellos, igual que nosotros, cuando llegan los europeos a América, también tienen los cementerios al lado de la iglesia. Estos también tienen los cementerios al lado de los templos, pero no para todo el mundo, obviamente. Solamente para la clase dirigencial, los sacerdotes de un cierto nivel, no todos tampoco, se van a enterrar en esos lugares, no todo el mundo. Ojalá fuese todo el mundo. También, a diferencia, Tiwanaku como Huari, no solamente van a ser centros ceremoniales, centros urbanos, sino que la población en general, como fue en Teotihuacán, va a vivir allí. No solamente de esos 15 kilómetros cuadrados, van a ver que va a ser cubierto, van a tener la residencia o el sector separado para una cierta fortaleza, para la clase dirigencial, los sacerdotes, los templos, el lugar para los enterramientos y finalmente la residencia del resto de la población. Así va a funcionar esto. Ahora bien, al mismo tiempo, si bien va a ocupar un espacio geográfico importante, Huari no va a tener las dimensiones monumentales de las edificaciones de Tiwanaku. Van a ser de menor porte, obviamente. Va a tener como una plaza central, alrededor de la cual se van a encontrar las principales edificaciones.
va a ser como una suerte de ciudadela dentro de otra ciudad, donde van a vivir, por supuesto, los grupos dirigenciales y el resto de la población va a vivir. Es como un castillo en la Edad Media, donde está el castillo, donde vive la nobleza, etcétera, y alrededor va a vivir el campesinado. Bueno, acá va a suceder una cosa muy parecida. Va a tener un sistema de agricultura muy desarrollada. Si estamos diciendo que está en la zona de la sierra, ¿qué sistema agrícola va a usar? Al igual que Tiwanaku también, Intensivo. Va a ser un desarrollo de agricultura intensivo, de terraza, que por lo tanto va a tener un tipo de irrigación. ¿De qué tipo? ¿Cómo va a ser la agricultura de ellos? Intensiva sí, pero además, ¿cómo va a ser esa agricultura intensiva? En balcones. En balcones o terraza, eso va a ser el sistema. Y por lo tanto va a tener que recurrir a la irrigación, porque no nos olvidemos que estamos en una zona seca, etcétera. Entonces vamos a usar la irrigación. Eso va a ser fundamental. Ahora bien, también, y por lo tanto va a tener una muy buena producción agrícola esta región. También se van a experimentar importantes cambios entre el siglo VI y el siglo VII, el año 500 y el 600 después de Cristo, y va a tener una influencia, por eso podemos hablar de un estado emergente, donde el centro va a ser Huari y se va a extender fuera del valle de Ayacucho, o sea que va a tener un dominio efectivo más importante. Esto va a permitir que se construyan, va a tener un dominio efectivo sobre los otros territorios, implica que las construcciones de los otros territorios también se van a aparecer. Hay otros centros, satélites, que le van a responder como Piquillalca, en el valle de Cusco, donde también se va a construir otro centro importante, va a ser un centro ceremonial, también va a ser un centro urbano, que también va a incluir edificaciones ceremoniales, residencia para la administración, guarnición militar, eso implica una ocupación efectiva, o en el valle de Sondongo, donde la población aldeana también se va a reubicar y organizar en centros que van a producir, fíjense, cada uno de estos centros que le responde a Huari, va a producir determinados productos, que después van a conformar lo que nosotros llamábamos la circulación de los productos. ¿Cómo se llama eso? Ustedes vieron en sociedad, ellos van a tener un mecanismo muy interesante que va a estar más afectado en la zona andina que en la zona de Mesoamérica. ¿Cuál es el sistema que ellos van a desarrollar muy activamente en la parte de los productos, sobre todo? ¿Cómo se llama eso? ¿De reciprocidad? Exactamente, la reciprocidad y la redistribución. Ya vamos a hablar de ese mecanismo que ellos van a usar. La reciprocidad, los productos comienzan a circular y así todo el mundo tiene productos de distintos nichos, sin precisamente en algunos casos ir nunca ni a la zona de mar ni a la zona de la selva. Ese es el mecanismo, la reciprocidad. Y obviamente, estas sociedades todas tienen el sistema de la redistribución. Es importante para ello. Dijimos siempre que la redistribución es la intervención de quién para solucionar qué cosas. Es la
intervención del Estado. Nosotros que hoy tanto criticamos al Estado cuando interviene por ahí, no sé, en las asignaciones universales, o en otorgarle beca a los alumnos, que todo el mundo critica. Nadie dice está bien, todo el mundo critica nomás. Y nosotros sabemos que muchas veces, sin esos tipos de incentivos, nuestros alumnos no podrían estudiar. Es un sistema, hoy tenemos un sistema tan capitalista y mezquino, y fíjense que estas sociedades piensan con otra lógica. Hay el Estado que interviene cuando hay una catástrofe en el caso de ellos. Nosotros, también el Estado interviene cuando hay catástrofe, no digo que no, pero el Estado hoy más complejo trata de aplicar acá y en muchos países del mundo lo que nosotros llamamos políticas distributivas. Y nosotros estamos esperando que se produzca el efecto derrame que decía un famoso ministro de Economía que teníamos, que la economía tenía que crecer, nosotros teníamos que dejar que crezca, qué sé yo, sin barras, sin controles, sin barreras, etcétera, que después la riqueza se desparrama sola, decía él, ¿eh? Nosotros la verdad que nunca percibimos que la riqueza se desparrame sola, ¿eh? Siempre tiene que haber un alma organizadora que distribuya esos recursos, porque si no es medio complicado. El rico nunca se va a desprender de nada y el pobre nunca va a acceder a nada. Estas sociedades que piensan con otra lógica, en realidad ellos piensan en posición de redistribución, no porque sean generosos tampoco, sino porque son inteligentes. ¿Qué pasaría si ellos no redistribuyen, no se produce la reciprocidad y no se produce la redistribución? ¿Qué va a haber ahí en esas sociedades? ¿A ustedes qué les parece? Conflicto, se le va a desordenar el Estado. Exactamente. Vivirían en permanente conflicto. ¿Por qué? Por eso es que es necesario que nosotros critiquemos una autoridad que organice la cosa, ¿eh? Habría permanentes conflictos. Y ellos se dieron cuenta que la forma de trabajo comunitario es la que les permitía a ellos tener desarrollo. Entonces ellos se bloquean entre ellos, se acobardan, se organizan como grupo y tratan de realizar el trabajo comunitario. Y por eso también tratan de tributar con productos. Esos productos se almacenan. En el caso de Tiwanaku tenían un perfecto sistema de almacenamiento, dado en que ellos desecaban los productos y los guardaban. Como decía ayer un compañero de ustedes, y en el caso de la carne, se utilizaba como conservante la sal, que si bien le saca un poco el gusto a la carne, la conserva durante mucho tiempo. Nosotros inclusive hoy se usa el sistema en la zona rural, sobre todo, de secar la carne y conservarla con sal, lo que se llama el charqui. Bueno, esta gente ya lo utiliza de antaño. Ahora bien, en todas estas sociedades, ese sistema es importante porque es el que permite organizar la sociedad. O si no, como bien dijo uno de ustedes, la sociedad vivirían en permanente conflicto. Cosa que por ahí hoy no se piensa así, Hoy se piensa terriblemente en la ganancia nomás, pero nunca en reservar recursos para otros fines que no sean necesariamente la especulación, digamos. Ahí está el gran problema que tenemos hoy como sociedad, digamos. Y fíjense cómo estas, en el caso de Wari, tiene distintos enclaves sobre los que ella ejerce un poder efectivo, porque también tiene guarniciones militares, y de cada una de estas regiones extrae recursos que después los intercambian, esos productos van circulando y también lo van almacenando. Otra de las particularidades de Wari que trata de replicar aquello que se da en Wari en los distintos enclaves, en el Cerro Baúl, en Moquegua, en Pacheco, en la zona de Nazca. Tenemos que pensar que Nazca acá ya está en época de crisis y Wari está en su época de mayor esplendor. En todos ellos, en cada uno de estos enclaves o desarrollos controlados por Wari,
va a haber básicamente una guarnición militar, al mejor estilo de la ciudad origen, digamos. Todos los enclaves tienen construcciones similares, tiene una ciudadela militar, tiene templos, residencias, etc. Todo muy similar. Y ahí se recibe la influencia que tiene Wari. También va a ejercer influencia sobre un lugar que se llama Pachacamac, que es un gran centro ceremonial que no está en la altura, fíjense, sino está en la zona de la costa central del Perú, donde Wari hasta ahí va a extender su garra de control, que, o sea, que quiere decir que no solamente se replica en la zona alta, sino también en la zona baja. Wari dicen que de alguna manera copió el modelo de control de enclaves que utilizaba Tiwanaku también. Tiwanaku también, en los alrededores de Tiwanaku, más o menos cerca de unos 30.000 kilómetros cuadrados, sería más o menos la superficie de la provincia de Misiones, ejerce un control efectivo. O sea, es Tiwanaku y los otros enclaves. Después el resto es influencia cultural. Ahora, en estos enclaves, lo que hace Wari, como hacía Tiwanaku, es tener guarniciones militares. Eso le permite un control efectivo. Pero el control efectivo militar, ¿tiene una finalidad militar o de qué otro tipo? Ellos tienen muy en cuenta eso, ¿Qué otra cosa ellos controlan la parte militar nomás? ¿O qué más controlan? ¿A ustedes qué les parece? No solamente controlan la parte militar. ¿Qué otra cosa controlan ellos? Que para ellos es importante. Para ellos es importante, para nosotros hoy también, Cuando nosotros nos vamos, cuando la gente está por salir por Ezeiza, está solamente la policía, no me acuerdo cómo se llama la policía ese que controla los aeropuertos, tiene un nombre especial. Aeroportuaria. La policía aeroportuaria, ¿qué más hay ahí que te controlan? ¿Solamente te controla la policía aeroportuaria? Por la parte... También la gendarmería. La aduana. La aduana. La aduana es la que controla una cosa importante, que es la circulación de los recursos. Claro, la aduana me controla si yo no llevo nada que no corresponda, y cuando vuelvo, si que no traiga cosas que correspondan. Por ejemplo, vieron que cuando ustedes suben al avión le pueden dar un producto que coman y lo tienen que comer ahí, no lo tienen que bajar, porque hay veces que ese producto no está permitido en el país donde uno llega. No pueden transportar determinados productos, etc. Bueno, en el caso de estas sociedades, la parte militar no solamente juega la cuestión militar propiamente dicha, sino también controlar la circulación de los productos. Porque no se olviden que Wari no solamente es un gran centro ceremonial, sino es un gran centro de intercambio, como todos estos desarrollos regionales. Es importante la cuestión económica también, no solamente la cuestión religiosa, etcétera, sino también la cuestión económica. Hay que controlar la circulación de los productos. Entonces, la guarnición militar, de alguna manera, también tiene la función de policía económica. Sería, como dijo uno de ustedes ahí, la aduana, La aduana. Esa cosa que va a controlar que no haya, bueno, ahí en realidad los productos circulan libremente, pero hay un cierto control sobre esos productos.
Entonces, digamos que Huari copia un poco el modelo que tiene Tiwanaku, ¿eh? También van a entrar en crisis o se van a perder más o menos en la misma época, ¿eh? Aunque en distintos lugares. Todo el mundo piensa también, los arqueólogos piensan como Huari llegó a tener un cierto desarrollo como Estado importante, así tan rápidamente. Calculan los arqueólogos que eso no se dio en realidad de manera repentina, sino que fue un proceso en el cual se fueron urbanizando las distintas aldeas diseminadas alrededor del centro que fue Huari. En algún momento de ese gran desarrollo, entre el año 600 y el año 1000, se presume que estas aldeas se fueron reubicando, urbanizando también, y en realidad el centro importante, que es Huari, también va reubicando a los sujetos en los distintos lugares, porque también es una forma de controlar los enclaves, ¿eh? Hay una concentración de población, sí, pero también al mismo tiempo reubicación de estas personas. También la finalidad de la reubicación es una cuestión también defensiva, ¿eh? Ante posibles ataques, ante situaciones de conflicto, porque estos pueblos no están exentos de conflicto, ¿eh? Todos ellos, aunque algunos no son marcadamente militaristas, como el caso de Tiwanaku, tienen ejército, ¿eh? Tienen ejército, ¿eh? Indiscutiblemente. También se presume que en esa época, nosotros habíamos hablado allá al comienzo, cuando hablamos de que el hombre pasa de ser nómade a sedentario, habíamos hablado de que una serie de factores fueron los que hicieron que la población se tornara sedentaria y se tornara a agricultores. Era la normalización en el control de estas plantas. Eso implicó no solamente la sedentarización, no solamente el desarrollo de la agricultura, sino que eso después implicó el desarrollo de los centros ceremoniales, a lo que después se le agregó un plus que era el desarrollo del artesanato, etc. Todo eso en modo general. Eso dio pauta, obviamente, que la organización de estos estados no se desarrolla de un día para otro, sino se da un proceso en el cual primero estas poblaciones se van reubicando, relocalizando y van concentrándose por distintas necesidades. Finalmente, en el caso de Huari, van a conformar una estructura mayor que es un centro urbano y ceremonial. Porque también los autores pensaban si la población, la demografía obviamente que aumenta. Imagínense de aquella época a la actualidad, ¿eh? Hoy no podemos hablar de una ciudad de menos de 20.000 habitantes. Eso implica que ustedes piensen cómo estas sociedades se van conformando de menor a mayor hasta llegar a ser ciudades. Y donde el aspecto fundamental cuando ya son ciudades es que la expansión se va a dar sobre todo, en el caso de Huari, por la conquista militar. En el caso de Tiwanaku, por la influencia religiosa. Llega a tener este estado, el Huari va a ser el precedente en escala menor de lo que posteriormente va a ser el estado inca, ¿eh? Y por eso algunas veces se le habla de la primera experiencia, el primer ensayo imperial, que es el caso de Huari, ¿eh? Que de alguna manera ya acá sí podemos hablar de un estado porque ejerce un control mayor sobre una zona más importante, ¿eh? No solamente va a controlar el valle donde está Huari, sino que va a extender su influencia hacia a otros enclaves.
Se presume también que sobre Wari hay una influencia, sobre todo cultural, en lo que se refiere a la cerámica, a la artesanía, va a copiar un poco lo que sucede en Tiwanaku, porque no tenemos que olvidar que Tiwanaku es un centro que está muy cerca en términos geográficos Wari está muy cerca de Tiwanaku en términos geográficos, ¿eh? Este es el primer ensayo imperial de dimensiones menores, obviamente, de lo que posteriormente sería el Imperio Inca, ¿eh? Después nosotros vamos a ver que a Wari le sucede Chimú, que va a ser otro ensayo imperial de dimensiones mayores a Wari, hasta finalmente aparecer el Estado Inca, que sí va a ser el Estado con todas las letras, un Estado con tintes teocráticos, como dirían algunos de ustedes, pero es un Estado donde el Inca va a ejercer un poder absoluto y que va a tener una extensión importante desde el sur de la zona del Ecuador hasta el norte de la Argentina y de Chile, ¿eh? Y podríamos decir que un poco más que el norte de Argentina. Se tiende casi hasta Mendoza en un momento, ¿eh? Dado, ¿eh? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, señorita. pregunto si se sabe sobre de qué están hechas las líneas de Nazca. Se presume, las líneas de Nazca se presume que son un recorrido para ellos, sería como una carrera de tipo ritualística. Ese es el significado que encuentran algunos arqueólogos, que sería un ritual que ellos lo cumplirían. Profe, yo tengo Gracias. una Que lo consulta. tenían que cumplir en algún punto de su vida, en realidad. Es como no ir a Itatí alguna vez de la vida, digamos, ¿eh? Este es un ritual que ellos debían cumplir, por lo menos en algún punto de su vida, ¿eh? O parece esto parece un poco también, vieron que los árabes, por lo menos una vez en la vida, se tienen que ir a la Meca, ¿eh? Por lo menos una vez, ¿eh? Si bien todos los árabes no pueden viajar porque los viajes son caros, la lógica es que por ahí pueden hacer un viaje, por lo menos uno en toda su vida, ¿eh? Normalmente a la gente pobre, árabe le pagan el pasaje, y el viaje, la estadía, etcétera. Los multimillonarios le suelen pagar, ¿eh? Nosotros vamos a tener esa suerte, que alguien nos pague el pasaje, digamos, por lo menos para ir a verle al Papa en Italia, ¿eh? Va a ser medio complicado, ¿eh? Profe, Sí, señor. los sistemas de agricultura, como por ejemplo roza, barbecho, regadío, ¿entra en la parte de domesticación o en sí entra en el parcial, verdad? ¿O no? Sí, en la parte de domesticación, porque va a ser una de las formas, tal vez alguna de las preguntas sea qué tipos de sistemas agrícolas se utilizan. No se olviden que de zona alta tenemos un tipo y de zonas bajas, aunque acá no podemos hablar mucho de zona baja, muy baja, pero acá cuando se refiere a zona baja se refiere a la zona de la selva o la zona de la costa. Ahí se practica una agricultura más bien extensiva, ¿eh? ¿En qué parte de la bibliografía estaban? Me acuerdo que había un autor que hablaba específicamente de justamente de los tres tipos de agricultura, pero no recuerdo bien cuál es. No, Sí, me no me acuerdo. parece que es, espera que tengo por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, no lo estoy teniendo a la vista, lo tenía recién, pero me estoy acordando. Service creo que habla de la agricultura. Espera, no, Palmer y Wolf, que acá lo tengo a la vista. Ese es el que habla pero es el que habla de los tipos de agricultura o los tipos de sistemas agrícolas en la zona de Mesoamérica. En la zona andina es menos complejo
el sistema es de terraza y de control del agua. Son valles muy fértiles, etcétera, pero en muchos casos se usa el sistema de terraza, ¿eh? Y en la zona de Tiwanaku se usa un sistema muy especial porque hace mucho frío, que se llama, que yo les dije, les expliqué una vez a ustedes, cuando vimos agricultura, ahí tienen los extremos del termostato complejo, ¿eh? De noche hace mucho frío y de día hace mucho calor. Entonces ellos adoptan un sistema que se llama de camellones, ¿eh? Hacen como un alcantarillado alrededor de los campos sembrados, lo cargan de agua y esto se mantiene esa agua de una manera tibia, que es la que actúa sobre las plantas y que no permite que las plantas se sequen. Eso se llama sistema de camellones. Pero solo se usa en la zona de la zona del lago Titicaca, en la Pucara, en la zona de Tiwanaku, más específicamente. En general, en la zona de los Andes se usa el sistema de terraza, y control del agua. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, callen para siempre. Bueno. Profe, se va a Entonces, subir como una guía de todos los temas que van a entrar en el parcial, ¿no es cierto? sí, le vamos a hacer una pequeña guía para que ustedes tengan una idea, aunque ustedes son sabios, saben todo, pero por la duda le vamos a subir. Y le voy a tratar de subir esas guías de lectura que le dije, un texto de millones que ustedes utilizan, yo lo voy a subir por ahí. Fíjense que ahí no... Ahí, por ejemplo, habla de los centros ceremoniales, el desarrollo de la agricultura, de las organizaciones sociales, Chavín de Guantar, etcétera. Eso les voy a subir, y hasta Wari tiene inclusive, ¿eh? Ahí les voy a subir un poquito para que ustedes tengan una idea de eso, ¿eh? Entonces, con la guía ustedes se organizan mejor. Una cosa, como el parcial es domiciliario, yo creo que ustedes son todos inteligentes, creo, ¿eh? No sé si están así, pero vamos a suponer que sí. Ustedes todo lo que van a desarrollar lo van a tener ahí. Entonces ustedes tienen que ser prácticos, organizados, de tener todo ahí, pero a su vez tener una guía con los temas acá al costado, a tener organizada la cosa, porque parece que algunos tienen un despelote ahí, perdonen la expresión, y así después no les va bien en el parcial. Nosotros queremos que a todos les vaya bien, a los 140, ¿eh? Pero no es posible. No es posible que eso suceda porque las formas de organización del estudio de ustedes parece que no siempre es parejo. Supongo yo por las fotitos que veo que muchos de ustedes son jovencitos, todavía adolescentes, ¿eh? Por lo menos por las fotos que veo de algunos, ¿eh? De Andrea, de Luciana, que veo por ahí Valentina, Andrés, Leo, son todos medio chicuelos todavía, ¿eh? Por ahí está ese problema de organizar el estudio, ¿eh? Pero me parece que por ahí ya estamos para el segundo parcial, entonces sería bueno que por ahí se organicen mejor para el primero, ¿eh? Digo, ¿eh? Es una presunción. Y también pongan señalador. Entonces yo estoy hablando de Wari, ya sé dónde está. Ya lo tengo marcado acá. Estoy hablando del desarrollo de la agricultura en Mesoamérica, Palmer y Wolf, está acá. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces me parece que es más fácil. Digo, ¿eh? Ustedes sepan. Profe, pero para saberlo tienen que leer también. Tienen que Sí, leer para también. saber dónde están eso. Sí, Si no, también. al peor tener material, pero no Claro, leerlo y obviamente. no conocerlo. Usted sabe que este sistema del parcial domiciliario es lo que antes se llamaba parcial a libro abierto, ¿eh? Algunas veces da resultado y otras no tanto. Cuando yo era estudiante, una vez una profesora intentó hacer esa temática, innovar, digamos, innovar.
Entonces, en vez de ser el clásico parcial donde vos vas y desarrollar los temas, qué sé yo, ella nos dio un parcial que era una mañana, tuvo 2 horas en la facultad, y era a libro abierto, o sea que nosotros teníamos todo el material, claro. El problema era que muchos parece que no habían leído el texto, y bueno, así nos fue a todos en realidad, ¿eh? No estábamos preparados para esa innovación. Después, segundo parcial, la profesora volvió al sistema clásico y le dio mejor resultado, ¿eh? Mucho mejor resultado. En ese parcial al libro abierto, de 24 alumnos salimos todos mal, ¿eh? No hubo uno que se salvó, ¿eh? Pero era porque no estábamos familiarizados con el sistema también, ¿eh? Por ahí uno dice, güey, pero es fácil porque yo tengo todo el parcial acá, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no da los resultados esperados, ¿eh? Por ahí. Yo lo experimenté el otro día en la otra materia donde yo trabajo, le dimos un parcial domiciliario de 4 días, ¿eh? Yo creo que hubiese sido mejor que lo hubiésemos matado a todos en un solo saque en la entrada, ¿no? Porque el examen fue un desastre en términos generales, ¿eh? Aunque hay gente que hizo bien el parcial, qué sé yo, son los menos. La mayoría hizo un parcial, como ustedes dirían, pedorra, ¿eh? Y tuvieron 4 días para resolver, y encima el parcial era en grupo, ¿eh? No era, no era como ustedes que tienen que hacerlo solito, era en grupo, en grupo. Fue un desastre, o sea que los sistemas por ahí de evaluación pueden ser variados, pero como dice Lourdes, hay que estudiar antes, ¿eh? Porque si no, o por lo menos leer y tener más o menos claro las cosas principales, ¿eh? Así que por ahí, organícense mejor, qué sé yo, una sugerencia, ¿eh? Igualmente, el primer parcial, aunque algunos raspando como los loros, ¿eh? Salieron bien, en general, ¿cómo se llama? Algunos no salieron bien, entonces es importante, ustedes son el último, el parcial hicieron 133, aunque ustedes son 140, ¿eh? En la plantilla de alumnos, ¿eh? Son 140 alumnos, ¿eh? Bueno, así que alguna pregunta de lo que sea, nos queda un minuto. Profe, Sí, María Florencia. el parcial va a ser como el anterior, ¿no? Que van a hacer algunas de desarrollo y algunas preguntas como multiple choice. ¿O Exactamente, hubo algún cambio? exactamente, Florencia. Florencia, ¿vos egresaste el año pasado? Sí. Ah, ¿viste? Una niña también, ¿eh? ¿Ves? Tenemos un montón ahí de adolescentes, ¿eh? Pero a vos te fue bien el parcial anterior, ¿eh? Sí, más o menos me acuerdo de los que salieron bien. Y algunos que salieron mal también me acuerdo bien, ¿eh? Bueno, así que eso, organícense mejor y fíjense que los 2 trabajos prácticos entran de cajón ahí. Y yo creo que los trabajos prácticos van a ser múltiple choice, ¿eh? Estoy dando así como un adelanto, ¿eh? Así que vayan organizándose mejor y esas cosas, ¿eh? ¿No van a dar al mismo tiempo, profe? Sí, 2 horas, 2 horas. Ok. Sí, 2 horas. Profe, como Nosotros escuché bien, no va a ser no va a ser qué. Hola, parece que se tildó. El parcial va a ser mitad y mitad como fue el otro día. Profe, ¿Sí? Sí. en el parcial va, el trabajo práctico número 3 y 4 va a entrar en múltiple choice del parcial, ¿no? Exactamente, yo creo que va a ser así. Creo, ¿eh? Que en parte va a ser así. ¿Sí? Así que le va a preguntar cosas puntuales. No sé, ¿cuál es el sistema de organización de los incas? Si ustedes se equivocan en eso, los mato, ¿eh? Bueno. O completar frases, como también fue el anterior. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas
¿Está? Profe, ¿y la clase de la semana que viene, lunes y martes, vamos a seguir desarrollando este tema o vamos a hacer un repaso? Mira, vamos a entrar en temas nuevos que no van a entrar en el parcial, quédense tranquilo, pero el lunes vamos a hacer un repaso general, cosa que a ustedes no le quede ninguna duda. ¿Sí? Vamos a usar de esa hora y media que tenemos de clase, vamos a usar una media hora así para hacer una maratón de temas y que ustedes no tengan ninguna duda que va a entrar, ¿eh? Pero obviamente usted ya está estudiando, ¿no es cierto? Creo yo, ¿eh? Yo ya le estaría dando un chachá por la cola que no estudia, ¿eh? Como uno haría con un hijo, ¿eh? Pero bueno, ustedes no son mis hijos, estoy aclarando, ¿eh? Entonces digo yo por ahí, comenzar a leer ya, organizar eso sobre todo, ¿eh? Sobre todo organícense ustedes que no tienen, creo que el parcial de introducción fue esta semana, ¿no es cierto? O algo así, o estoy equivocado. No. Se entregó Sí, ayer. Se entregó el lunes. Se entregó el lunes, bien. Y ese examen era domiciliario. Sí. Sí. Ah, bien, bien. Este no va a ser domiciliario, pero sí va a ser domiciliario, porque ustedes lo tienen que hacer solito en su casa. Bueno. Ahí me dicen que, bueno, hago una aclaración también, ¿eh? Para que por las dudas no haya confusión. Los profesores del primer año nos ponemos de acuerdo en los parciales del primer nivel. El alumno que está desnivelado y ve cómo se arregla, ¿eh? O sea, los profesores del primer año nos organizamos los parciales para que a ustedes no les choque ningún examen, pero si ustedes tienen otra materia ese día, porque están desnivelados quiere decir que ustedes ya ingresaron el año anterior o el anterior, qué sé yo, cualquiera de esas cosas, eso no nos compete a nosotros, ¿eh? O sea que si a usted le coincide otro parcial, nos tienen que avisar en ese caso excepcional, pero en realidad no sería obligación que nosotros le arreglemos la jugada porque son cosas que no nos competen a nosotros, ¿eh? ¿Está claro? Por la duda, digo, ¿eh? O sea que si ustedes están haciendo una materia del segundo año porque son desnivelados y están haciendo una de primero, eso no juega. O tienen 2 exámenes en la semana, por ejemplo, eso no nos compete a nosotros, ¿eh? Ese no es de última nuestro problema. Porque nosotros, los pactos que hacemos entre el profesor, introducción, el taller de normativa, lo que sea, es para que a ustedes no le choquen a los que son de primer año. ¿Está claro? Por las dudas, digo, ¿eh? Para que no haya confusión. Bueno. Entonces nos vemos el lunes. El lunes es un repaso general para todos. Y después vamos a dar algún tema nuevo, pero que no va a entrar en el parcial. Quédense tranquilos. Tranquilos. Bueno. Que tengan un buen resto de semana para todos. Cuídense mucho porque está habiendo muchos casos de COVID de gente joven. Yo tengo un sobrino joven que está con COVID y está muy grave, ¿eh? Así que por favor cuídense ustedes, ¿eh? Porque nadie está exento de esta enfermedad, ¿eh? Bueno, que tengan buen día. Hasta luego, Buenos días, Hasta luego, profe. profesor. Bon voyage. Ese es más fino ya, Fabricio, ¿eh? No. Hasta luego.